Dentro de este apartado de texto vamos a realizar ahora una práctica en la que vamos a combinar diferentes PDFs en uno solo. Vamos a eliminar alguna página, vamos a combinar un par de páginas, etcétera. Y por último utilizaremos un editor de PDFs en las versiones Linux, Ubuntu, Jures. Quiero hacer mención que esta práctica la estoy haciendo bajo el Ubuntu 8.10, desconociendo actualmente si la versión 7.11 de 8.09 de Jures viene sobre esta plataforma o sobre la 7.10. Para exportar un PDF simplemente vamos a archivo, exportar en formato PDF, podemos ponerle la calidad que queremos, etcétera, le damos a exportar y esto ocurre en casi todos los programas de la plataforma Linux, especialmente los referentes al OpenOffice. Una vez exportado lo tendríamos en nuestro escritorio. Ahora vamos a empezar a trabajar con una serie de utilidades. Primero necesitamos instalar dentro del gestor de paquetes de Synaptic Sistema, gestor de paquetes, de administración paquetes, necesitamos buscar este paquete, el PDFTK, e instalarlo. Simplemente botón derecho, marcar para instalar en caso de que lo quisiéramos instalar, en este caso de reinstalar. Una vez instalado dicho paquete, vamos a proceder a abrir una pestaña, una terminal, y en esa terminal vamos a escribir una serie de comandos. Primero, vamos a hacer que el texto de nuestro multimedia, en el cual tenemos la introducción a nuestro curso, tenemos aquí la introducción a nuestro curso, y queremos que de esto extraerle exclusivamente el texto, porque lo necesitamos para otro texto, para utilizarlo en un futuro. Simplemente tenemos que escribir la palabrita PDF to test, ponemos el nombre del fichero y el nombre del texto hacia donde lo vamos a enviar, ejemplo, multimedia txt, y con eso lo que hacemos es extraer todo el texto de nuestro fichero PDF hacia nuestro fichero txt. Aquí tendremos, si lo abrimos, lo abriremos con el editor de textos, tendremos todo el texto de nuestro PDF en formato texto. Obviamente el resultado no es precisamente lo más adecuado, porque vamos a encontrarnos con una serie de símbolos, una serie de... Esto se debe sobre todo al tipo de tipografía que estemos utilizando y la manera como lo interpreta. Pero muchas veces lo que necesitamos es de un PDF, un texto en concreto, y podemos extraerlo directamente. Luego veremos desde una aplicación mucho más gráfica, de intuición gráfica, veremos cómo es el PDF Edit hacerlo. También podemos hacer otra cosita con esto, entre otras cosas, es por ejemplo, podemos unir estos dos ficheros. Este tiene 4 páginas y este tiene 9 páginas, podemos unirlo en uno solo. 9 páginas más 4 páginas, podemos unirlo en uno solo. Para eso escribimos PDFTK, ponemos multimedia, PDF, ponemos el segundo que es texto, PDF, y simplemente tenemos que agregarle la palabrita cat output y el nombre del fichero junto. Automáticamente nos generará un PDF con multimedia, las 5 páginas primero, y a continuación las páginas. Vamos a ir siguiente, y ahí veremos ya que a partir de la página número 6 es del segundo PDF. De esto también lo podíamos utilizar haciéndolo más complejo, que es dándole comandos más complejos, que sería por ejemplo imprimir unas páginas u otras. Esto lo encontramos todos en la práctica número 2 de nuestro texto, del apartado texto de nuestro curso. Vamos a instalar ahora un programa que es muy útil. Ya se encuentra en los repositorios Ubuntu. Para eso recomiendo que cuando configuremos nuestros repositorios tengamos activos, entre otras cosas, los siguientes: software libre, software todos, servidor España, software terceros. También podríamos aquí agregarle otra serie de ellos. En software tercero podríamos agregarle por ejemplo la opción GetDev, que más adelante utilizaremos en otros, sobre todo en vídeo. Bien, una vez localizado el paquete PDF Edit
tenemos que instalarlo. ¿Para qué nos va a servir el PDF Edit? Pues sencillamente es una herramienta para editar los archivos PDF, es decir, podemos modificar directamente sobre el PDF. Aquí marcamos para instalar. Y con esta herramienta nos va a permitir precisamente retocar aspectos de un PDF, tal como hemos dicho, por ejemplo, tachar algo, recuperar algo, modificar algo, etcétera. Una vez tengamos ya instalado el PDF Edit, nos aparecerá en aplicaciones, gráficos. Por aquí nos aparecerá, una vez que termine el proceso de instalación, ya tenemos instalado nuestro paquete y ya está listo para utilizar. La versión que hemos instalado en este caso es la 0.3.5. Existe ya la versión 0.4, pero lo que necesitamos es, en este momento, si instalamos la 0.4, es compilar los paquetes, porque todavía no existe en Debian. ¿Vale? Ya tenemos el PDF Editor, ¿vale?